Continuamos con el curso de Relaciones Individuales del Trabajo, CPO, para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este es un curso de apoyo y la unidad y el tema que vamos a abordar ahora es el tema de las modalidades del contrato de trabajo. Porque hasta ahora nosotros vimos el concepto del contrato de trabajo y los caracteres del contrato de trabajo, y una de las cuestiones que nosotros hemos visto ahí es que el contrato de trabajo es un contrato típico. Y es un contrato típico porque va a estar tipificado y regulado en una ley específica que no es ni más ni menos que la ley de contrato de trabajo, que ustedes tienen que estudiar para este curso. Pero cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo no hablamos de un único contrato de trabajo, sino vamos a ver que a la vez la ley de contrato de trabajo y la legislación laboral prevé diferentes subtipos de contrato de trabajo porque en definitiva, podemos denominarlo de esta manera, porque en definitiva está sujeto a distintas modalidades. Puede ser, y las modalidades van a estar dadas en función de la duración del contrato de trabajo. Este puede ser un elemento diferenciador entre estos distintos tipos de contrato. O también puede haber diferencias en lo que tiene que ver, por ejemplo, y distintas modalidades con lo que tiene que ver con la continuidad de las prestaciones, o no, la discontinuidad de las prestaciones, esas prestaciones que no se dan en forma continua y se dan en forma irregular. Entonces esto también puede caracterizar a cierto tipo de contrato de trabajo. Y también podemos ver con una reciente reforma en la ley de contrato de trabajo, con la incorporación expresa al denominado teletrabajo como una modalidad específica, y que ahí la modalidad particular va a estar dada porque en lugar de prestación de servicio y las características de la prestación del servicio van a diferir con respecto al contrato de trabajo típico. Pero bueno, antes de entrar en esta cuestión, vamos haciendo esta presentación, vamos a ir viendo las distintas modalidades del contrato de trabajo, y nos vamos a encontrar con que la primera modalidad que va a regular la ley es la del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, como ustedes tienen en pantalla, se van a encontrar ustedes con una regulación o con ciertas disposiciones en los artículos 91, 90, 91, 92 y 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 27 de la Ley 24013, Ley Nacional de Empleo. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, por tiempo indefinido, estamos hablando de lo mismo, es el contrato que va a privilegiar el legislador. Lo dice el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y lo va a ratificar el artículo 27 de la Ley 24013, la Ley Nacional de Empleo. Y ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado o por tiempo indefinido, el alcance de ese contrato lo van a tener contemplado ustedes en el artículo 91 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado es aquel contrato que dura hasta que el trabajador está en condiciones de jubilarse o se produzcan alguna de las causales de extinción del contrato de trabajo. Pero no tiene tiene un plazo fijo o determinado de duración. Haciendo las siguientes salvedades. Primero, la regla del artículo 91, en cuanto establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador esté en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios, etcétera, etcétera, tienen que tener en consideración el artículo 252 de la ley, porque esto no es exactamente así. Tienen que tener en consideración siempre la regla del artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, que es el que determina de qué manera se va a extinguir el contrato de trabajo por esta causal, teniendo en consideración que el empleador solamente va a poder intimar al trabajador, según la actual redacción, cuando ese trabajador tenga 70 años, a partir de los 70 años de edad y cumpla las condiciones para jubilarse. Es decir, que podría darse el caso que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, que el trabajador no se quiera jubilar y que, por lo tanto, el empleador no está en condiciones de mandar esa intimación y el contrato de trabajo continúa. Entonces, tengamos en consideración este artículo 91, que lo tenemos que ver en correlación con el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Y la segunda consideración que tenemos que hacer cuando el legislador dice que este contrato de trabajo por tiempo indeterminado dura hasta que este trabajador esté en condiciones de jubilarse o de acceder a alguno de los beneficios jubilatorios, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción previstas en la ley de contrato de trabajo. Entre las causales de extinción del contrato de trabajo se encuentra el despido sin causa. El despido sin causa, que depende en definitiva de la mera voluntad del empleador, extingue ese contrato de trabajo. Por supuesto que si no tiene causa, esa extinción de este contrato de trabajo por tiempo indeterminado va a dar lugar a que este trabajador tenga derecho a una indemnización por despido, que es la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nosotros vamos a ver en otra parte del curso. Pero bueno, por de pronto tenemos que tomar esta primera consideración. Y este concepto, este contrato de trabajo por tiempo indeterminado, está íntimamente vinculado con el tema del principio de estabilidad. En doctrina hay una diferencia entre estabilidad propia e impropia. La estabilidad propia es aquella en la cual el trabajador no tiene derecho, o mejor dicho, el empleador no puede despedir si no es con justa causa, si no puede despedir en forma sin causa, y si lo hace, ese trabajador tendría derecho a una reinstalación. En términos generales y haciendo una simplificación, podríamos decir que el régimen del empleo público, el empleo público de planta permanente, podríamos decir que tiene este tipo de estabilidad. Ese trabajador, sujeto al régimen de empleo público, no podría ser despedido por la mera voluntad de su empleador, la administración, salvo que haya un incumplimiento grave por parte de ese trabajador, que se deberá acreditar en un sumario administrativo, con garantización del derecho de defensa. Está claro que ese no es el sistema de la ley de contrato de trabajo, y entonces aparece el otro concepto, que es el de la denominada estabilidad impropia, es decir, la ruptura de ese derecho a la permanencia del trabajador no va a generar la invalidez de ese contrato de trabajo, sino el derecho a una indemnización, que en el caso del régimen argentino va a ser la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, por supuesto que para mí esta definición es archidiscutible, porque honestamente nosotros no podemos señalar que en este caso estemos en presencia de una estabilidad. O sea, lo que nosotros hablamos esto que se denomina estabilidad impropia, en definitiva, a mi modo de ver, no es un sistema de estabilidad, porque, insisto, la decisión empresarial sin causa, incausada, genera la ruptura del vínculo. Pero, claro está, le genera, cuando es incausada, el derecho a una indemnización, que es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La ley entonces va a privilegiar este contrato por tiempo indefinido, y para poder salir de este contrato de trabajo por tiempo indefinido, se van a tener que determinar, o van a tener que existir causales objetivas que justifiquen el apartamiento de este tipo de contrato. Y nosotros vamos a ver, cuando desarrollemos los distintos tipos de modalidades, que la prueba de quien invoca la salida de ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado o por tiempo indefinido va a estar a cargo de quien la invoca. Ahora bien, este contrato de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo indeterminado, tiene una primera fase, que es la que va a estar regulada en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el denominado periodo de prueba. El periodo de prueba justamente es un periodo en el que el trabajador va a carecer incluso de esta estabilidad impropia, porque durante este periodo el trabajador va a poder ser despedido sin justa causa o sin causa, y por lo tanto sin derecho a cobrar la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este periodo inicial de ese contrato de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo indeterminado, ese periodo de prueba, insisto, regulado en el artículo 92 bis, tiene una extensión de 3 meses. Como podrán ustedes advertir por la denominación, por el número de artículo 92 bis, es una inserción
en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, no estaba en el texto originario de 1974 y fue incorporado en el año 1995 y a partir de su incorporación en 1995 se fueron sucediendo varias reformas que en definitiva lo que cambiaba era el periodo de extensión de este periodo de prueba. El periodo de prueba incluso para el caso de las pequeñas empresas llegó a tener la posibilidad de extenderse hasta un año cuando era habilitado por el convenio colectivo de trabajo, pero finalmente en la última reforma de este artículo, en el año 2004, con la ley 25.877, se fijó el periodo en 3 meses, impidiéndole al convenio colectivo extender este plazo de periodo de prueba. Por supuesto, el convenio colectivo podría reducirlo y aún suprimirlo sobre la base del principio de la norma más favorable que nosotros hemos estudiado en otra parte del curso. Pero, en definitiva, lo que no podría hacer el convenio colectivo, obviamente, es ampliar este periodo de prueba porque sería una disposición menos favorable para el trabajador y, por lo tanto, sería nula una disposición de estas características. Este periodo de prueba, entonces, la idea de este periodo de prueba es que el empleador pueda verificar si ese trabajador es apto para el puesto, porque una vez transcurridos los 3 meses, este trabajador va a adquirir esa estabilidad impropia, es decir, que ya a partir de transcurridos esos 3 meses iniciales, si el trabajador es despedido sin causa, va a tener derecho a cobrar la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y todo lo que nosotros vamos a señalar a continuación en esta, digamos, en todo este curso, ¿no es cierto? La última reforma, la ley 25.877, estableció que la ruptura del contrato de trabajo en forma injustificada durante el periodo de prueba puede hacerse sin causa por el empleador y por lo tanto sin derecho a la indemnización, pero fija así una obligación de preavisar, que no estaba en los regímenes legales anteriores. El empleador, si pretende extinguir sin causa el contrato de trabajo durante este periodo, va a tener que otorgar un preaviso. El preaviso es de 15 días y si no otorga el preaviso, este empleador va a tener que, o sea, el despido es válido, es decir, se produce la ruptura del contrato de trabajo, pero el empleador va a tener que indemnizar a este trabajador con medio mes de sueldo. Luego, con respecto al tema de los restantes derechos que va a tener el trabajador durante este periodo de prueba, podemos señalar que son exactamente iguales que cualquier otro trabajador, es decir, obviamente tiene que estar en blanco, obviamente se le tiene que dar el alta temprana en la AFIP, obviamente tiene que figurar en el libro de artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el formulario 931 que mensualmente hace el empleador, todos informando su dotación de trabajadores, se debe respetar las escalas salariales y el convenio colectivo de trabajo aplicable, es decir, tiene los mismos derechos que el resto de los trabajadores, pero obviamente no va a tener derecho a esa estabilidad impropia porque el empleador puede despedirlo sin causa durante ese periodo y sin derecho a indemnización alguna, salvo la del preaviso si el empleador no otorgara el preaviso. Hay que señalar que este periodo obviamente se considera como un periodo de antigüedad a todos los efectos, una vez que obviamente cuando se sale de este periodo, digamos, durante este periodo de prueba. Desde ya lo que tiene que ver con la indemnización en este tipo de contrato, nosotros lo vamos a ver cuando tengamos en las clases o en los videos donde veamos las particularidades específicas del contrato de las indemnizaciones, que por supuesto, entre otras, la del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, luego nos encontramos entre las modalidades con el contrato de trabajo a plazo fijo, regulación, artículos 93, 94, 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el contrato de trabajo a plazo fijo, tal como lo dice su propia denominación, a diferencia del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, tiene un plazo ya establecido ad initio de duración y determinación de ese contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo a plazo fijo juega como una excepción al contrato de trabajo por tiempo indeterminado
y responde siempre, como todas las modalidades temporales de la ley de contrato de trabajo, al concepto de causas objetivas, es decir, solamente por una causa objetiva se puede salir del contrato de trabajo por tiempo indefinido o por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son los requisitos para que exista el contrato de trabajo a plazo fijo? Primero, una de carácter formal. El contrato debe ser celebrado por escrito. Nosotros vimos que el contrato de trabajo era un contrato no formal, en términos que bastaba el mero consentimiento, no se requería la forma escrita, pero para esta modalidad la ley exige la forma escrita. Si no se cumple, no es que el contrato de trabajo no existe o que es nulo, sino que se va a considerar que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Pero no basta con que el contrato de trabajo se haya celebrado por escrito, porque este es uno de los requisitos, pero el otro requisito que se exige es que exista una causa objetiva. Esto es, que exista una necesidad transitoria cuyo plazo pueda ser determinado de antemano para justificar este tipo de contratación. La regla general siempre es que a necesidades permanentes el contrato de trabajo que debe utilizarse es el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Ahora, si la empresa tiene necesidades de carácter transitoria, cuya duración puede ser determinado de antemano, entonces la ley autoriza la contratación a plazo fijo, mediante obviamente el cumplimiento de estos dos requisitos. Pero lo pongo con un ejemplo. Supónganse quien les habla, en mi estudio jurídico, supónganse que yo tengo una secretaria y esa secretaria queda embarazada. Como todos ustedes saben, y nosotros lo vamos a ver también en este curso, esa trabajadora tiene derecho a una licencia por maternidad, que según la ley de contrato de trabajo, esa licencia de maternidad es de 90 días. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Desde el punto de vista de mi organización, de mi estudio jurídico, de mi empresa estudio jurídico, surge una necesidad de tipo transitoria. ¿Cuál es la necesidad transitoria? Cubrir a esa trabajadora, a esa secretaria que está en licencia o que va a empezar a gozar una licencia por maternidad, cuya duración yo ya sé de antemano porque la ley de contrato de trabajo define y determina que el plazo de duración de esa licencia por maternidad es de 90 días. De manera tal que, lógicamente, el legislador a mí no me obliga a contratar una trabajadora por tiempo indeterminado, sino que me habilita a contratar una trabajadora o un trabajador a plazo fijo, cuyo, o por 90 días, y la necesito, que la voy a celebrar por escrito, indicando cuál va a ser el plazo, cuál va a ser la trabajadora a la cual voy a sustituir y cuál va a ser la causa. La causa es, obviamente, una causa de carácter transitorio, que es cubrir la vacancia que se va a generar, la vacante, mejor dicho, que se va a generar como consecuencia de esta licencia por maternidad y que se va a extender por el plazo de 90 días. Si no se cumple con esta causa objetiva, el contrato, porque por ejemplo se utiliza en forma fraudulenta, el contrato de trabajo va a ser considerado como un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y recordemos la regla del artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que quien invoca esta causal, mejor dicho, no esta causal, sino esta modalidad, la modalidad a plazo fijo, tiene la carga de probar que ese contrato está sujeto a esa modalidad. De manera tal que si no lo hace, si no tiene actividad probatoria, el contrato de trabajo se va a considerar un contrato de trabajo por tiempo indefinido o por tiempo indeterminado. En el próximo video, en el segundo de esta clase, nosotros lo que vamos a ver, vamos a seguir con el contrato de trabajo a plazo fijo, con las distintas características, y vamos a ver lo que tiene que ver con el resto de las modalidades. Muchas gracias.